Hola, estamos de vuelta una vez más. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la lepra de Naamán y por supuesto vamos a seguir enfocándonos con respecto a la fe, de cómo es que opera, pero quiero también asegurarme que usted entiende que la fe, por supuesto, eh, incluso la fe no nos pertenece. La fe viene de parte de Dios, es Él quien la da, Él es quien da la cantidad, la medida perfecta a todo ser humano, suficiente para creer en Él y poderle recibir. Y después es cuestión de un desarrollo, pero la fe viene específicamente de Dios, le pertenece a Él, es la fe de nuestro Señor, no la nuestra, pero es cuestión de que usted haga una aceptación eh, con respecto a la palabra de Dios, y así es como toma lugar las cosas. Quiero en esta oportunidad darle las gracias por escuchar estos videos. Estaba pensando que en una de estas oportunidades, cuando tenga un tiempo, quiero compartir con usted acerca de mi bibliografía personal. Creo que va a haber necesidad, es necesario de que yo pueda platicar con usted para conocerme un poquito mejor y usted sepa a quién está escuchando con respecto a mi persona, a quien le está compartiendo la palabra de Dios. Sé que esto es como decirle, el crédito es solo para el Señor, es Él quien recibe toda la gloria, pero entiendo que hay personas que necesitan el saber, obviamente, quién les está ministrando. En una oportunidad recibí un texto preguntándome cuál era mi fe, el cual le hice saber a esta persona que eh, en realidad tenemos la tendencia de identificar la fe como cuál es su fe con respecto a cuál es su religión. Y yo le hacía saber que en ese texto, en esa comunicación, le hice saber que yo era de una no denominacional, de una iglesia no denominacional, que es estrictamente a la palabra de Dios. Ellos se dirigen directamente y estrictamente solamente a través de la palabra de Dios, no una denominación específica, absolutamente ninguna. Así es que en una oportunidad voy a hablar con ustedes acerca de esto para que ustedes me conozcan un poco mejor. Incluso puedo dar mi testimonio de cómo el Señor me trajo a Él, cómo Él me llamó, cómo Él tocó mi vida, para que usted tenga una idea y para aquellos que necesitan saberlo se sientan un poco más cómodos para conmigo. Así es que vamos a orar y vamos a adentrarnos al tema de hoy. Padre Santo, quiero darte las gracias una vez más porque tú sigues siendo un Padre justo, un Padre misericordioso, un Padre paciente para con nosotros. Tú no cambias en lo absoluto, sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Aún los milagros, aún la liberación, aún los prodigios, aún todos estos beneficios que nos has dado a través de tus promesas siguen vigentes y siguen en operación a través del poder de tu Espíritu Divino. Así es que te damos gracias por eso, Padre. Te doy gracias por el privilegio de ministrar tu palabra, Señor, y ser un conducto de salvación para aquellos que están bajo el sonido de mi voz. E incluso, Padre glorioso, para aquellas personas que tienen un problema de una enfermedad en su cuerpo físico, los declaro sanos en el nombre poderoso de Jesús el día de hoy. Y te pido, Padre Santo, que toques sus cuerpos, y que el Espíritu de Dios se manifieste y les sature de una manera extraordinaria, de una manera poderosa, para que tu nombre sea glorificado. En esta oportunidad también quiero tomar la ventaja de que me has dado autoridad, Padre glorioso, y te doy gracias por eso, porque puedo atar y desatar para venir contra el poder del enemigo. Así es que, Satanás, te recuerdo que estás vencido.
que no tienes ningún poder en lo absoluto ni ninguna autoridad sobre estas personas que escuchan estos videos y sobre el servidor de ellos. Así es que quedas reprendido y tu poder queda nulo en el nombre de Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Les decía, amén, amén. Les decía anteriormente que íbamos a hablar acerca de la lepra de Naamán, pero quería empezar diciéndoles que durante esos tiempos de Eliseo había muchos leprosos. Vamos a leer en Lucas brevemente, en Lucas 4:27, la palabra de Dios dice: también habían muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. Solamente él. Dese cuenta que en ese tiempo, del tiempo de Eliseo, habían muchos leprosos en Israel. Sin embargo, solamente el único que fue sanado de esa lepra fue Naamán. Me imagino que en mi corazón pienso que ha de haber sido por su linaje, por la familia, el árbol familiar de donde él provenía. Y no solamente eso, sino que vamos a descubrir que era un soldado, prácticamente él era un jefe del ejército de Siria, y era muy poderoso y muy estimado por su rey. Así es que vamos a empezar en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, del versículo 1 al 17. Y vamos a descubrir cómo es que también Dios se manifestó en esos tiempos en el Viejo Testamento, en el Viejo Pacto, de una manera poderosa, y siempre utilizó a sus profetas, siempre utilizó a un hombre, y siempre puso su espíritu sobre ellos. Ahora, quiero que piense en esto. Si estos profetas hicieron tales cosas para esos tiempos, teniendo el espíritu sobre ellos, ¿qué nos espera de usted y de mí, que ahora el Espíritu Divino, el Espíritu del Dios Altísimo, vive en usted y en mí? Una vez que usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, Él viene a hacer su morada en su cuerpo y viene a ser templo del Espíritu de Dios. Así es que quiero que medite en eso, porque eso es realmente una revelación grandiosa. Ahora todas las cosas que estaban en secreto han sido reveladas a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora está muy claro todas las cosas. Solo es cuestión que usted se someta a la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios va a comenzar a guiarle y a mostrarle dentro de usted lo que habla con respecto a la palabra, para conocer a su Dios y cómo se puede apropiar de todas las promesas que les he mencionado, que hay casi 8,000 promesas en la palabra de Dios para usted y para mí, y que Dios está dispuesto a bendecirnos. Es su mayor deseo. El mayor deseo de nuestro Padre es tener una conexión una vez de nuevo con usted, como lo solía hacer con Adán y Eva en el jardín. Y todas las cosas fueron restauradas ya a su favor y a mi favor, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a empezar en Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Y el versículo 1 dice lo siguiente: Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre muy importante delante de su señor. Recuerde que la palabra señor para ese entonces se refería a un rey, y en este caso Naamán le da este nombre a su señor, diciendo: y tenido en gran estima, porque por medio de él, por medio de Naamán, Jehová había librado a Siria. El hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Fíjese, el hombre era un hombre valiente, importante, pero tenía lepra. Y quiero decirle que hasta aquí estamos hablando de un hombre que no conocía a Dios. Sin embargo, Dios le utilizó a este hombre
en el viejo pacto, y no dudaría en lo absoluto, porque Dios es todopoderoso y Él puede hacer lo que Él quiera y como Él quiera. Recuerde que en una oportunidad, ahorita vino a mi mente este pensamiento, esta escritura, donde Jesús está caminando con Jesús está caminando con Pedro y también con Juan. Y Juan está hablando con Jesús, caminando con él, y Pedro está con él también y le dice, ¿y qué hay de este? Le pregunta Pedro, le dice a Jesús, y le dice Jesús, ¿y qué hay con este contigo? ¿Cuál es tu problema? Si yo quiero, lo dejo vivir hasta que yo regrese. Y por supuesto se pasó el rumor entre los discípulos que Juan no iba a morir, que no iba a experimentar la muerte, por lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y lo dijo obviamente por Pedro, porque Pedro preguntaba, ¿y este qué va? O sea, ¿qué hay de Juan? Sin embargo, el Señor le respondió, ¿y qué hay contigo para con él? Si yo quiero, él se queda hasta que yo regrese. Así es que Dios puede hacer lo que Él quiera y tiene el poder para hacerlo. Entonces, en el versículo estamos hablando de este valiente, Naamán, que es un guerrero valiente y fue quien liberó a ese pueblo de Siria, y por eso estaba en gran estima. Así es que vamos a ver el siguiente versículo. Y en el siguiente versículo acuérdese que encontramos que Dios usa hombres en el mundo quienes no son cristianos o que no le conocen. Y el ejemplo también es el faraón. Si usted recuerda, el faraón en Egipto, el rey Nabucodonosor, Alejandro el Grande y Cyrus, todos estos hombres no conocían de Dios, sin embargo fueron usados por él para liberar a su pueblo. Vamos a continuar en el versículo 2 y dice, los sirios habían salido en incursiones y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la esposa de Naamán. Quiero que piense en esto por un momento. Dios en este momento viene y usa a una joven, a una muchacha que fue cautiva, una muchacha de Israel. Dios pone gente en nuestro camino. Recuerde, Dios usa hasta las piedras si es que quiere alcanzarle y hacerle saber algo. En este caso, Dios orquestra las cosas de una manera tan perfecta. Y viene y esta muchacha, quien fue cautiva, la llevaron, por decirlo así, como esclava, y la llevaron y le pertenecía, era ella israelita, y la llevaron con los sirios, y le servía, aquí dice, le servía a la esposa de Naamán. Y vamos a ver, dice, cautiva de la tierra de Israel, una muchacha la cual servía a la esposa de Naamán. Ella le dijo a su señora, esta muchacha le dijo a su señora, o sea, en este caso, a la esposa de Naamán. Ahora, entonces, llegamos a la conclusión de que Dios usa y orquestra su camino. Dios orquestra sus planes para con usted, porque Dios tiene planes especiales para usted y para conmigo, y Él comienza a mover las cosas a nuestro favor. En este caso, estaba orquestando cómo sanar y cómo alcanzar a Naamán y cómo remover esa lepra de su cuerpo. Y para eso resulta que viene y se llevan cautiva a una mujer, a una muchacha joven, una mujer, recuerde, quiero que usted se dé cuenta, y le dije acerca anteriormente que el Dios se comunicó con el ser humano en diferentes dispensaciones. Y en este caso está utilizando a una mujer, en caso de que usted piense que Dios no usa a las mujeres. Dios usa a una muchacha joven, en este caso, para hablar con la esposa de Naamán, el cual es un leproso, y le dice lo siguiente. Dice, ella dijo a su señora, ojalá mi señor se presentase
al profeta que está en Samaria, pues él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha le sugiere a su señora y le hace saber que ojalá que en este caso Naamán, su esposo de la señora, fuera a Samaria, que ahí hay alguien que le puede sanar de su lepra. Ella se está refiriendo al profeta de Dios, porque era la forma en la que Dios sanaba y alcanzaba a la humanidad en el Viejo Testamento a través de instrumentos como lo hace ahora, con la excepción de que estos entonces utilizaba a profetas y ponía su espíritu sobre ellos. En este caso era el profeta Eliseo. Y vamos a ver lo siguiente, dice lo siguiente en el versículo 4. Dice, Naamán entró y habló a su señor, diciendo, en este caso, Naamán entró, en ese momento que la muchacha estaba hablando con su señora, haciéndole la sugerencia, entra Naamán y habló a su señor, en este caso su esposa, diciendo, así y así ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Recuerde que estamos hablando de una muchacha que es de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Y dice lo siguiente en el versículo 5, el rey de Siria le dijo, ahora estamos hablando del rey de Siria, le dijo, en este caso a Eliseo, a Naamán, le dice, anda, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Él le estaba dando una recomendación, por decirlo así, mandamos una carta al rey de Israel para que te sane, porque en este caso el rey pensaba que quien le iba a sanar era el rey de Israel, pero no se estaba hablando de esto. La muchacha vino y dijo que en Samaria le podía sanar un hombre acerca de su lepra. Sin embargo, no mencionó a un profeta, no mencionó a Eliseo en este caso, sino que habló que en el pueblo, en Israel, en Samaria, había alguien que podía sanarle de su lepra. El rey a quien servía Naamán, vino él y le acreditó esto al rey de Israel y le envía una carta de recomendación, como quien dice, solo mandamos la carta recomendándote y que él te sane. Y dice, anda, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Partió, o sea, fue, pues, llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 vestidos nuevos. También llevó la carta para el rey de Israel, la cual decía así. Fíjese todos los regalos que llevaba para el rey de Israel a cambio de que le sanara a Naamán. Y dice lo siguiente la carta, la redacción de la carta. Ahora, cuando esta carta llegue a ti, le habla al rey de Israel, sabrás que yo te he enviado a mi servidor, Naamán, para que lo sanes de su lepra. Ahora, déjeme decirle a usted, preguntarle, ¿quién sana aquí? ¿Quién sana a quién? Ni Eliseo, ni el rey de Israel, ni nadie más sana más que solo Dios, ¿verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Pero en este caso, Dios iba a utilizar a su profeta, el cual así es como Dios operaba y trataba con la humanidad en esos tiempos, en esa dispensación. Y ahora viene y le manda a este rey, le manda esta carta a otro rey, en este caso al rey de Israel. Y dice lo siguiente, en este caso viene y dice, y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy yo Dios para darle la muerte o dar la vida y para que éste
me envíe un hombre a fin de que yo lo sane de su lepra? Considerad pues y ved cómo él busca ocasión contra mí. En este caso, el rey de Israel lo tomó como una ofensa y le da el crédito completamente a Dios. El rey de Israel le da el crédito a Dios que solo él puede sanar. Y piensa, por supuesto, que esto él está siendo nada más provocado por el rey Aram. Y él se pregunta, ¿quién se cree este? Y se rasga sus ropas. Y esa es un símbolo de respeto, ahí sí que un respeto grande para con Dios con respecto a quién cree que soy yo. Yo no soy Dios, solo Dios es el que sana. Y eso lo reconoce el rey de Israel. Entonces, vamos a leer una escritura con respecto a esto, porque en este caso le sucede lo mismo, le sucede a Pablo cuando él va a predicar, a ministrar en los Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra de Dios en Hechos 14, en Hechos 14 y en el versículo, vamos a leer el versículo 11 en adelante. Dice lo siguiente: entonces cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, o sea, Pablo y Bernabé estaban en Listra y habían sanado a un hombre imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre. Y esta gente en Listra, dice, entonces se admiraron y dicen, cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó su voz diciendo en lengua licaónica: los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote del templo de Zeus, que quedaba a la entrada de la ciudad, llevó toros y guirnaldas delante de las puertas de la ciudad, y juntamente con el pueblo que quería ofrecerle sacrificios, en este caso a Bernabé y a Pablo. Y en el versículo 14 dice: cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, rasgaron sus ropas y se lanzaron a la multitud, dando voces y diciendo: hombres, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que vosotros, y os anunciamos las buenas nuevas para que os convirtáis de estas vanidades al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ella. Qué maravilloso. En este caso, Pablo y Bernabé se rasgan las ropas porque en el pueblo de Listra le quieren darle el crédito, le quieren acreditar a ellos por la sanación de aquel cojo de nacimiento, y ellos, en reverencia para con Dios, le dan el crédito al Dios vivo, a nuestro Señor Jesucristo en este caso, porque es el Nuevo Testamento. Y dicen ellos: ¿qué creen que somos nosotros? Somos hombres como ustedes, que venimos solo a ministrarles el evangelio para ser salvos. Y exactamente esto tomó lugar con el rey de Israel. Se rasgó la ropa en reverencia y diciendo: ¿quién creen que soy yo? Yo no sano ni mato, ni la muerte ni la vida, y para que me envíe un hombre para que lo sane. Entonces veremos ahora en el versículo 8. En el versículo 8, Eliseo le afirma al rey de Israel que hay un profeta en Israel y un Dios que puede responder. Es aquí donde entra el papel de Eliseo.
diciendo, afirmándole al rey, bueno, un momentito, vamos a mostrarle que aquí hay un profeta en Israel que le pertenece a Dios, que puede responder. Y Eliseo dice en el versículo 8, pero sucedió que cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Entonces Naamán llegó con sus caballos en su carro y se detuvo ante la puerta de la casa de Eliseo. Quiero que ponga mucha atención porque aquí viene algo muy importante. Naamán se enteró acerca de Eliseo después de lo que Eliseo había dicho. Viene él y llegó con sus caballos y su carro, sus caballos y su carro, una versión de ahora en estos tiempos, un Lamborghini, un carro caro en estos tiempos. Y en este caso estamos hablando de una caballería con carros, y llega Naamán a la puerta de Eliseo, y Eliseo en el versículo 10 dice, y Eliseo le envió a un mensajero que le dijo, fíjese, este hombre llega con arrogancia, llega con sus caballos a este lugar, a la puerta de Eliseo, y Eliseo no sale de esa casa, de su puerta, no sale, sino envía un mensajero a Naamán y le dice lo siguiente, dice, ve, el mensajero sale y le dice a Naamán, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio. El rema llega a los oídos de Naamán a través del siervo de Elías, de Eliseo, el profeta de Dios. Viene, envía la palabra le es dada a Eliseo, al profeta, el profeta la transmite y le dice a su sirviente que vaya y se lo diga en este caso a Naamán, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y serás limpio. Ahora, fíjese la actitud de Naamán al recibir esta palabra. ¿Cuál es la actitud de Naamán al recibir esto? Dice lo siguiente en el versículo 11 y el 12. Dice, Naamán se enfureció y se fue diciendo, se enfureció, enfurecido se fue diciendo, he aquí, yo pensaba que seguramente él saldría, que puesto de pie invocaría al nombre de Jehová su Dios, y que moviendo su mano sobre el lugar, sanaría la parte leprosa. Fíjense qué maravilloso esto. Este hombre, en su enojo, en su furia, se queja porque Eliseo no salió de su casa como él hubiera querido ser sanado de parte de Dios, y que saliera y le pusiera la mano sobre la parte de la lepra y sanara. Y vámonos a casa. Naamán, en este caso, un hombre sin ninguna absoluta humildad, en arrogancia, en enojo, Naamán no le permite recibir de parte de Dios.
Y quizá a usted le ha pasado lo mismo, quizá a alguno de nosotros en el pasado, en nuestra falta de conocimiento, hablamos y decimos, ¿por qué razón a mí no me sanó? Y se va furioso y enojado para con Dios. Hay gente que incluso hasta el día de hoy están enojados para con Dios porque hubieron circunstancias en su vida en la que un hijo, un padre, una hermana, etcétera, un familiar, se le murió cuando esta persona oró para con Dios y habló con él, y al no ser sanada esa persona se enojó para con Dios. Y hasta aquí todavía quizá esté molesta para con él, y eso no le permite recibir de parte de Dios. Este hombre, Naamán, se enfureció pensando que así tomarían las cosas. ¿Y qué fue lo que le dijeron? ¿Cuál fue la palabra de Dios? La palabra de Dios: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada y sanarás de la lepra y serás limpio. Así de sencillo. Solamente eso tienes que hacer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es la rema que te traigo para ti, para que tú seas sano. Y hasta el día de hoy así es como toman lugar las cosas, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Hoy posiblemente Dios me daría una palabra a mí para aquella persona que está bajo el sonido de mi voz, si ese fuera el caso, si así lo deseara Él, por una razón específica en su cuerpo, de alguna enfermedad específica, etcétera, etcétera. Y usted tendría que ejecutar la palabra de Dios, hacerla. En este caso, este hombre se enojó y se iba a ir furioso porque él estaba molesto pensando que las cosas iban a ser de acuerdo como a él quería, no como Dios quería. Y lo increíble de esto, mi hermano, es que si usted se pone a pensar, dice Dios, ve, lávate 7 veces. ¿Por qué no 5 veces? ¿Por qué no 4 veces? ¿Por qué no solo una vez? ¿Por qué no solamente una vez se sumergía entre el agua y su piel era sanada, limpia como la de un bebé? ¿Por qué 7 veces? Hay una representación seguramente reveladora, una revelación acerca del número 7, pero ¿por qué 7 y no 5 y por qué no 3 y sanaría el hombre? Y el hombre pudiera cuestionarse eso. Yo voy a limpiarme y me meto al río, me meto ahí al lago que me están diciendo de Jordán, y me voy, solamente una. ¿Usted cree que él hubiera sanado? Yo no creo que hubiera sanado, porque está violando la palabra de Dios, está en contra de la voluntad de Dios. Y ahí es donde tenemos que renovar nuestra forma de pensar para saber cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y si hacemos la voluntad de Dios de acuerdo a su palabra, las cosas van a trabajar. Entonces, en este caso, dice lo siguiente, viene y dice, sigue continuando y sigue en enojo y sigue alegando este hombre y dice, ¿no son los ríos de Damasco y Habana y el Farfar mejores que todas las aguas de Israel? Imagínense por un momento, ¿ok? Yo voy a parafrasear esto e imaginarme en mi mente. Y quizá usted conoce unos ríos maravillosos, conoce usted unos lagos maravillosos, pero en este caso, hagamos de caso que estamos viendo un río todo feo, sucio, pero hay mejores ríos que este, es lo que está diciendo este hombre. ¿Por qué razón no me mandó a los ríos de Damasco o Habana o el Farfar, si todos esos 3 son mejores que las aguas de Israel? ¿Por qué razón no ahí? ¿Por qué razón este lago? Sucio, feo, o qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué pasó por su mente? Lo estaba comparando con otros ríos. ¿Qué significa eso? Que los otros ríos, los otros 3 que él menciona, son mejores que ese del cual el profeta lo estaba enviando a que se lavara. Ahora dice lo siguiente. ¿No podría yo lavarme en ellos y ser limpio? Dice él. Mejor que todas las aguas de Israel, ¿no podría yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dando la vuelta, se iba enojado. ¿Ha estado usted enojado alguna vez, mi hermano? El enojo
si le es duradero, si le dura. El hombre bajo el enojo no hace la perfecta voluntad de Dios. Y si le dura ese enojo, es mucho peor para usted y para mí, para cualquier ser humano. Y este hombre estaba actuando que era todo lo opuesto a lo que creía Mira con respecto a Elías, el profeta de Dios. Mía era una mujer que quería recibir, Elías le iba a sanar su hijo, había sanado su hijo, y creía firmemente lo que decía Elías, y decía, ahora reconozco. Y vamos a ver una escritura. Y dice lo siguiente en Primera de Reyes 17 y el versículo 24. Dice lo siguiente. Dice en el 20, vamos a ver el 22. Dice, Jehová escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a su cuerpo y revivió. Versículo 23. Elías tomó al niño, lo bajó del altillo a la casa y lo entregó a su madre. Luego Elías dijo, mira, tu hijo está vivo. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Todo lo opuesto de lo que cree Naamán, actuando de una manera diferente conforme al profeta Eliseo. Ahora, vamos a leer lo siguiente. Estamos en el versículo 13. Y dice en el versículo 13, pero sus siervos, los siervos de Naamán que andaban con él, que fueron juntamente con él, le dicen, pero sus siervos se acercaron a él y le hablaron diciendo, Padre mío, miren qué respeto de la forma en la que se hablaban en el pasado, en el viejo pacto, en esos tiempos. Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna cosa grande, en pocas palabras, alguna cosa difícil, muy difícil, ¿no la habrías hecho? Si el profeta te hubiera dicho algo muy difícil, ¿tú no lo hubieras hecho? Con mayor razón si él te dice, lávate y serás limpio. Solo tienes que lavarte 7 veces y serás limpio. Y estos hombres vienen y todavía Dios orquesta esto de esta manera y utiliza a los siervos de este hombre, Naamán, que en su soberbia se quería regresar a su pueblo sin ser sanado, sin haber obedecido la palabra de Dios a través de este profeta, dada por este siervo. Y dice, con mayor razón si él te dice, lávate y serás limpio. Entonces en el versículo 14 dice lo siguiente, entonces él descendió, se bajó del caballo, él descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Luego, Naamán volvió al hombre de Dios, al profeta, a Eliseo. Él con toda su comitiva llegó y se detuvo delante de él y dijo, he aquí, yo reconozco que no hay Dios en la tierra, sino en Israel. Ahora pues, acepta por favor
un presente de parte de tu siervo. Pero Elías dijo: vive Jehová, a quien sirvo, que no aceptaré nada. Al aceptar esto, ¿qué hubiera pasado, mi hermano, mi hermana, mi amigo? ¿Cuál sería lo que sería lo que tomaría lugar a él al tomarse el regalo, el crédito, cuando no fue él quien lo sanó? Fue Dios quien sanó a este hombre. Y este hombre, en respuesta, este profeta le dice: vive Jehová, a quien sirvo, que no aceptaré nada. Él no acepta nada en este caso, porque este hombre le lleva regalos a Eliseo. Y déjeme decirle que en estos tiempos del viejo pacto, del Viejo Testamento, en comparación con la dispensación de la gracia, es hasta cierto grado es permisivo de parte de Dios, pero es peligroso porque Satanás puede engañarle y hacerle sentir importante y hacerle sentir que es su crédito, y ahora recibe usted regalos y premios y todo lo que sea que le haya llevado a este hombre, porque le llevó muchas cosas, demasiados regalos a Eliseo por lo que había hecho. Sin embargo, no fue él quien lo hizo. Y en verdad también en este caso, Naamán reconoce que no hay otro Dios en Israel más que Jehová. Reconoce eso. Sin embargo, él quiere premiar a Eliseo, pero Eliseo se rehúsa. Ahora, estoy seguro que usted ha escuchado o visto miles de veces esto, quizá en los medios de comunicación, en la televisión, etcétera, etcétera. Y también de alguna manera el enemigo tal vez le ha engañado tanto a usted como tal vez a esa persona que se ha acreditado las cosas a favor de Dios, cuando solo Dios es el Dios misericordioso y bueno, y solamente Él sana. En este caso, Eliseo se rehusó a recibir este regalo de parte de él. Y como le repito, Nehemías reconoce que solo hay un Dios en la tierra, el Dios de Israel. Y, por supuesto, después de haber sanado su lepra y haberla dejado como la piel de un niño, él es movido y trata de recompensar a Eliseo, pero Eliseo se niega porque reconoce que el crédito le pertenece solo a Dios. Entonces Nehemías pide llevar de esa tierra, llevar de esa tierra en un par de mulos, para ofrecerle holocausto a Dios y no más a otros dioses. Entonces él habla con Eliseo que le permita llevar tierra de Israel para ofrecerle holocaustos a Dios. Entonces él sigue reconociendo que Dios fue quien le sanó. Finalmente le pide que Eliseo interceda por cuanto tenga que llevar a su rey a rendirle culto a Rimón, porque hay un dios pagano a quienes el rey de Siria le sirve. En este caso del rey de Naamán, le sirve a otro dios y le dice con anticipación a Eliseo: por favor, intercede por mí delante de Dios, porque yo cuando tenga que llevar yo a su rey a rendirle culto a Rimón, un dios pagano, porque le tendrá que llevar apoyado de su hombro. En este caso, el rey de Siria suele ir a rendirle culto a un dios pagano, y por supuesto solía llevar siempre a Naamán poniéndole su brazo, su mano sobre su hombro.
Y este hombre le pide con anticipación a Eliseo que interceda por él, con Dios para que le perdone eso, porque tiene que llevar a su rey y seguirle sirviendo de esta manera. Entonces, dice, pero Eliseo dijo, vive Jehová, a quien sirvo, que no aceptaré nada. Naamán le insistió para que le aceptase, pero él se rehusó. Entonces Naamán dijo, si no, por favor, sea dada a tu siervo una carga de esta tierra que pueda ser llevada por un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino solo a Jehová. Pero Jehová perdone esto a tu siervo cuando mi señor entre en el templo de Rimón para adorar ahí, y él se apoye en mi brazo y yo me incline en el templo de Rimón, cuando yo tenga que inclinarme en el templo de Rimón, que Jehová perdone esto a tu siervo. Y le dijo Eliseo, ve en paz. Maravillosa escritura. Ahora, ¿qué aprendimos de esto, mi hermano, mi hermana? Que usted tiene que ejecutar la palabra de Dios. Se le da una instrucción y va a hacer exactamente eso. Y es lo que le tocó que hacer a Naamán. En su enojo, en su furia, en su poca humildad, en su capricho, etcétera, etcétera, Dios usa e interceden los siervos de este hombre, como la muchacha que vino hizo la sugerencia que fuera, y eso fue exactamente lo que pasó. El profeta de Israel sanó la lepra a través de Dios a través de este hombre, sanó la lepra de este hombre que era un jefe de ejército muy importante y de mucha estima para el rey de Siria. Así es que, mi hermano, esta tarde yo le exhorto en el nombre poderoso de Jesús que recibamos instrucción, que sigamos instruyéndonos, que sigamos aprendiendo, que sigamos obteniendo conocimiento. Recuerde que Dios dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento. Y todo proviene de conocimiento. Es necesario que le demos conocimiento a nuestra alma. Así es que, en el nombre poderoso de Jesús, espero que esto le haya edificado. Y si usted quiere, por favor, siéntase libre y lo agradecería mucho de enviarme cualquier texto, cualquier comunicación en estos videos. Y si usted quiere hablar conmigo de alguna manera, decirme, puede comunicarse conmigo, puede ponerle que le gusta este video e inscribirse de alguna manera también, de suscribirse también. Y le agradecería eso también de mucho corazón, de todo corazón, y que también lo comparta con otras personas. Y vamos a seguir creciendo juntos, tanto usted como yo. Antes de retirarme, como siempre, lo más importante es esto. Es el contarle que hay un regalo para usted. Y que si usted quiere venir a hacer la dirección de Dios, porque usted tiene una dirección en donde vive. Yo también tengo una dirección donde vivo. Una ciudad, un lugar, una casa, en donde sea que usted viva. Pero ¿dónde es que vive Dios? ¿Cuál es la dirección de Dios? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es su dirección? Si usted dijera, yo quiero ir a adorar a Dios, ¿a dónde voy? ¿Dónde está Él? ¿Cuál es su dirección? Yo voy a adorarle y alabarle. Y déjeme decirle hoy que la dirección de Dios es usted. Está en su corazón. Si usted le recibe a Cristo hoy, esa es la dirección de Dios. Ahí es donde Él vive. Y usted puede comunicarse con Él, adorarle y glorificarle cualquier momento, que Él siempre está ahí. Él viene a hacer su morada en usted. Así es que vamos a orar. Repita después de mí, por favor. Padre Santo, esta oportunidad quiero hacer
a Jesús como mi Señor y Salvador. Quiero que me perdones todos mis pecados. Yo reconozco el sacrificio de la cruz, que Él ha muerto y ha resucitado de entre los muertos y ahora está a la diestra del Padre, al lado tuyo, Padre Santo. Acepto el sacrificio de Jesús y lo acepto como mi Señor y Salvador. Ahora en adelante le entrego mi vida, le entrego absolutamente todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si usted acaba de hacer esto, le doy la bienvenida a la familia de Dios. Que Dios le bendiga y nos veremos la próxima vez, muy pronto.